en la siguiente entrevista de Álamo Pérez Luna, el exministro de Justicia, Diego García Sayán, rompe su silencio y se defiende ante las acusaciones de haber favorecido a la cúpula senderista durante su gestión. Buenas noches, Álamo. ¿Cómo está usted? Después de la difusión de estos audios, de estas reuniones entre el señor Churliza y Abenal Guzmán en la base naval del Callao, independientemente de quién los haya propalado primero, tratándose de un medio como el diario La Razón, tan cuestionado, ¿usted cree que fue políticamente correcto enviar a Churliza a la base naval? Bueno, en realidad lo que fue una decisión de orden público orientada a tranquilizar los penales del país, porque los disturbios y las huelgas de hambre en la base naval tenían una repercusión inmediata en el conjunto de penales del país, en donde en ese momento había cerca de 2000 detenidos por terrorismo. ¿Era necesario hacerlo? Mira, en este caso, además, no solamente era necesario, y creo que los efectos fueron positivos, sino que además había que responder, no había otra opción, a un pedido expreso de la Defensoría del Pueblo y también a distintos pedidos verbales que nos había hecho la propia autoridad naval a cargo del centro de reclusión en donde estaban detenidos en ese momento los dirigentes terroristas. ¿Fue una decisión suya o fue una decisión del señor Churliza? No, no era una decisión de mayor trascendencia política, era una decisión que correspondía al ministro de Justicia y de lo que se trataba, de lo que se ha explicado de ¿Usted manera... tomó la decisión? Sí, sí, claro que sí. Okay. De manera reiterada y en base a una conversación con el defensor del pueblo, en donde mi primera reacción fue negativa, es decir, ¿para qué? ¿No? Es decir, ¿para qué hacer eso si era... ¿Usted primero pensó que no era necesario? Sí, y que el mismo Walter Albán lo ha declarado públicamente en estos días, y en todo caso lo que le dije al defensor era la única condición, es que se va con el único propósito de escuchar, de ayudar a distender la situación, pero bajo ninguna circunstancia a dar concesiones, por la sencilla razón de que el Ministerio de Justicia no tenía además en ese entonces ningún tipo de atribución jurídica para darlas en el ámbito de la base naval y en segundo lugar bajo ninguna circunstancia a realizar cualquier tipo de interlocución política, porque eso estaba desde el principio definido con toda claridad por el gobierno de transición como algo imposible de hacer con este grupo criminal de Sendero Luminoso. Pero hubo una interlocución política. La conversación es probablemente el punto más, digamos, es el talón de Aquiles de todo esto de lo que estamos hablando. Es decir, el tono de la conversación en el que se habla de flexibilizar algunas condiciones, de mejorar las condiciones carcelarias, incluso se habla de... se ofrecen contactos con el exterior. ¿No le parece a usted un exceso? Lo que Sendero había planteado desde el inicio era una interlocución política para tratar temas políticos del país y temas carcelarios básicos como cerrar la base naval, cerrar Yanamayo, etc. Lo que se hace en esa reunión, reitero, a pedido de la Defensoría del Pueblo, es tratar estrictamente temas penitenciarios y, por supuesto, en una reunión en donde lo que se busca es distender y atenuar una situación de tensión que había, se tiene una conversación que no tiene por qué ser necesariamente agresiva, como tampoco era en absoluto agresiva en ningún momento la relación personal que tenían los oficiales de la Marina a cargo del centro de reclusión con los detenidos. Pero no fue muy condescendiente el hecho de que estas conversaciones ni siquiera hayan sido relevantes en los informes internos que teníamos en el Ministerio de Justicia, es la mejor conclusión de que lo único que se buscaba con ellas era buscar atenuar esta situación de presión que había, calmar las cosas, pero no cambió absolutamente nada. Bien, en todo caso usted lo que nos dice es que en términos criollos lo que ofrece Churliza es una finta. Primero que él no ofrece nada, lo máximo que llega a ofrecer es que se va a estudiar tal tema, pero el hecho es que lo que ellos pedían, que era lo principal, una interlocución política de plano, se rechaza. Lo que pedían en segundo lugar, que era cerrar Yanamayo, se comunicó que eso era contundentemente imposible, y en cualquier caso lo que se quedó en estudiar, que eran las condiciones penitenciarias, si visitaban o no los amigos, la realidad es la que responde por sí sola. Terminó el gobierno de transición y no había ninguna flexibilización en las visitas, que es lo que ellos estaban pidiendo, y tampoco se aceptó el planteamiento que tenían las autoridades militares, las del Consejo Supremo de Justicia Militar, que se cerrara la base naval y que se transfiriera a estos detenidos de alta peligrosidad a penales comunes, por razones naturalmente completamente distintas de las que tenían los propios dirigentes terroristas, ¿no? ¿Cuántas reuniones hubo como esta? Entiendo que fueron 3, pero son todas
bajo este tipo de circunstancias, cada una tiene su explicación específica, pero la primera que se tiene con el dirigente terrorista Víctor Polay obedece a las circunstancias de que el Consejo Supremo de Justicia Militar nos estaba solicitando, en ese momento solo de manera verbal, lo hicieron por escrito semanas después, que a Víctor Polay se le sacara de la base naval porque a juicio de ellos estaba ilegalmente detenido allí en la medida en que había sido condenado, no por un tribunal militar, sino por un tribunal civil. De manera que naturalmente lo que tenía que hacer el Ministerio de Justicia no era simplemente archivar esa idea, sino tratar de conocer de qué se trataba, y lo importante es que en estos casos, allí sí, que eran cuestiones que entrañaban no solo una decisión estrictamente penitenciaria, sino una decisión de trascendencia política e institucional, por supuesto fueron temas debidamente tratados con el presidente Paniagua, con quien hubo en el tratamiento de todo este tema una absoluta y completa coherencia y coincidencia durante la gestión. ¿Y comunicación? Por supuesto que sí. El expresidente Paniagua reveló en un momento que él no fue informado de esto. No, él estaba informado de las reuniones que se habían producido. El detalle de las conversaciones, ni él ni yo lo teníamos porque no era relevante. ¿Él fue informado después de que se produjeron estas reuniones? Algunas sí, otras antes, porque naturalmente había algunas decisiones importantes que había que tomar previa a algunas de las reuniones, como era comunicarles que contundentemente no había posibilidad alguna de traslado ni siquiera de aquellos que habían sido condenados por tribunales ordinarios, por una razón muy simple, una razón de seguridad. No existían condiciones, no sé si las existen ahora, pero en ese contexto no había condiciones de seguridad en ningún penal ordinario del país para impedir que estos dirigentes se convirtieran realmente en un foco de irradiación y de reconstrucción de grupos que se tenía que mantener controlados, ¿no? Después hubo una reunión. ¿Fue una reunión de la cúpula senderista o solamente Abimael Guzmán con dos mandos medios? Nunca hubo, como lo ha enfatizado muy claramente el ministro Rospigliosi en días pasados, una reunión de cúpulas durante el gobierno de transición. Lo único que se produjo por decisión del entonces presidente del INPE, hoy día director general de la Policía Nacional del Perú, el general Gustavo Carrión Zavala, era un manejo de política penitenciaria para que en este caso específico de dos detenidos en la prisión de Llanamayo vieran por unos minutos a Abimael Guzmán, Abimael Guzmán que no reconoció a estos dos individuos ni siquiera como integrantes de su agrupación y menos como dirigentes. Entonces, eso es una parte de los... O sea, hablar de una reunión de la cúpula senderista es una exageración, una patraña, una campaña. No es una exageración, es una mentira grosera, y cuando lo dicen, ¿quiénes lo dicen? Los señores de La Razón o otros elementos vinculados a Montesinos saben que están diciendo algo que no es verdad, saben que es mentira y están con ello más bien ocultando las reuniones de cúpula reiteradas que sí se produjeron durante la época de Fujimori, porque estamos, Álamo, ante una campaña que tiene exactamente el mismo patrón de las que se hacían a fines de la década del 90 para difamar, mintiendo de manera reiterada, sistemática, y con ello pretender horadar la piedra gota a gota, y no solamente es el mismo patrón, sino son las mismas personas. Estos procesados, Wolfenson, están procesados por haber hecho eso a través de sus medios, el Chino y el Men, después de negociaciones directas con Montesinos. Y hay otros actores políticos vinculados a ellos, estrechamente vinculados a esta estructura de decisión política criminal de Montesinos, de manera que lo procedente es que esto se canaliza a través de lo que son las informaciones objetivas. ¿Usted cree inadecuado que la opinión pública se haya enterado de estas conversaciones? Lo que me parece inadecuado es la campaña de difamación que hay, porque el propósito no es informar, el propósito es destruir el concepto de que la democracia es una herramienta valiosa frente al terrorismo, y también, por supuesto, afectar de manera particular al gobierno de transición y a las calidades personales y políticas de Valentín Paniagua. La razón muy sencilla por la que estas conversaciones, en su momento, se mantuvieron en reserva y simplemente pasaron a la historia a estas alturas por irrelevantes, era que estaban estrechamente vinculadas a huelgas de hambre que la Defensoría del Pueblo y la autoridad militar estaban conjurando, y que era indispensable, absolutamente indispensable, mantener y manejar con discreción, en la medida en que la huelga de hambre que se produjo en el mes de enero del año 2001 en la base naval tuvo un efecto dominó de repercusión en todos los penales del país, en donde tuvimos realmente, ahí sí,
un problema serio de orden y de orden interno en más de 30 penales en donde se declararon en huelga de hambre. Usted ha hablado de campaña, ¿no es cierto?, de campañas políticas. ¿Usted cree que es también una campaña de desprestigio político decir, como ha dicho un congresista del APRA, que Sendero se está reorganizando gracias a cuadros que fueron indultados en el gobierno de transición? Bueno, yo creo que eso se dice por ignorancia o por mala fe, no lo sé, ¿no? Pero en cualquier caso, el hecho es que para decirlo habría que sustentarlo. Y en segundo lugar, los elementos, los actos de terrorismo que hemos visto y sufrido en las últimas semanas, que derivan de estas columnas que quedaron como remanentes en la zona del río N y Apurímac, no tienen absolutamente nada que ver ni con las cúpulas hoy día detenidas, ni con liberado alguno, porque toda esta campaña orientada a deslegitimar la liberación de inocentes, en ningún caso han podido dar un solo nombre de alguien que sea un supuesto terrorista liberado, y tampoco se sostiene el hecho de que de los más de 740 inocentes liberados durante los últimos 6 años, un escaso porcentaje de ellos lo fue durante el gobierno de transición, escasamente el 20%. El resto lo fue durante principalmente el gobierno de Fujimori y en menor medida durante el gobierno del presidente Toledo. De manera que establecer una relación de causa-efecto no solamente es un error, sino que es una grosera mentira porque no se sostiene en ningún elemento de realidad. Las columnas que están operando en el río N y en Apurímac, como lo ha revelado con gran conocimiento de causa el ministro del Interior, son los mismos remanentes, la misma gente que quedó ahí en el año 98 o 99, que quedó en situación latente, que se han puesto en actividad, premunidos por supuesto del equipamiento militar que le despojaron el general Fournier en octubre del 99, hoy día tan locuaz y que debiera más bien estar dándose de golpes de pecho por la estúpida negligencia que por lo menos cometió cuando dejó que eso ocurriera, ¿no? Volviendo a las reuniones de Churliza con Abimael Guzmán y con otros mandos senderistas, ¿usted en ese momento midió las consecuencias políticas de lo que se estaba haciendo? ¿Usted en ese momento se puso a pensar y dijo, de repente no es correcto hacerlo? Mire, lo que hubiera sido incorrecto, y eso estaba absolutamente puesto de lado, era entrar en una negociación política con los dirigentes terroristas o dar concesiones que en esas circunstancias era inapropiado e incorrecto dar, porque además jurídicamente no lo podíamos hacer porque no teníamos autoridad como Ministerio de Justicia sobre la base naval. Lo incorrecto hubiera sido no hacer nada y dejar que el sistema penitenciario simplemente fuera como la lava ardiente que siguiera en ebullición y transmitirle al gobierno democrático que iba a ser elegido en esas semanas una papa caliente cuando iba a heredar un conjunto ya objetivo de problemas en el país que era suficiente para cualquiera que viniera a partir del 28 de julio del año 2001. ¿Usted cree que estas reuniones entonces fueron productivas? Mira, productivas en el sentido de lograr lo que el propósito de una política penitenciaria en una situación de emergencia y de crisis tiene que lograr, que es mantener la tranquilidad, recuperar el principio de autoridad y no hacer concesiones que debiliten el orden en el país y en los establecimientos penales. Yo creo que fueron una herramienta útil, más allá de detalles de lo que se dijo o lo que se escuchó, que en sí mismo no tuvo ningún efecto práctico, porque decir que, por ejemplo, ahí se discutió lo de la Comisión de la Verdad es una reverenda estupidez o una reverenda mentira, porque lo de la Comisión de la Verdad estaba completamente definido cuando se produce esta conversación del 29 de marzo y además era público. ¿Usted no cree, sin embargo, que era de una u otra manera que es legítimo que la opinión pública se enterase de estas reuniones? En ese contexto, el enterarse, no la opinión pública, que hubiera sido muy importante que supiera todo el detalle, el problema era que se enteraran los reclusos en los establecimientos penales en base a lo que nos preocupaba, que era el efecto dominó de las huelgas de hambre, que en ese momento eran un tema de orden público sumamente serio, porque los penales no estaban en una situación que nos podíamos dar el lujo de que 2000 reclusos se declararan masivamente en huelga de hambre y que eso no empezara a tener algún tipo de rebote en el orden nacional, ¿no? Bien, ¿usted cree que esta campaña promovida por el diario La Razón coincide con una denuncia contra usted y que básicamente usted esté ahora en el ojo de la tormenta?
hasta cierto punto es un honor, ¿no? Porque digamos el día que el diario de estos forajidos hable bien de usted, ahí realmente, como lo he dicho en otra ocasión, empezaré a tener malos sueños y graves pesadillas, ¿no? Pero es interesante, fuera de la broma, el hecho de que esta campaña sistemática, llena de mentiras, con el mismo patrón que hemos visto en el año 98, 99 y 2000, coincide con el desparpajo de uno de los dirigentes del Grupo Colina, el Carlos Pichilingüe, de denunciarme penalmente ante el Ministerio Público por supuesto delito de abuso de autoridad, por la sencilla razón de que él señala que fue durante mi gestión que se adoptaron decisiones que llevaron a que se reabra el caso Barrios Altos. Y efectivamente, las decisiones que se adoptaron en concordancia con el ánimo nacional de retornar a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que llevó a que la Corte sentenciara que el caso Barrios Altos tenía que investigarse en profundidad y que quedaba para ese efecto fuera de lugar la aplicación de las leyes de autoamnistía de 1995, hace posible no solamente que hoy el país pueda tener la tranquilidad de que se esté investigando por jueces independientes y fiscales independientes, con lo que ahora se cuenta, lo que ocurrió en Barrios Altos en noviembre de 1991, sino que en estrecha vinculación a ello está, por cierto, el proceso de extradición al prófugo Fujimori, porque este es uno de los dos delitos graves por los que se le acusa: la participación, la tolerancia o la aquiescencia en lo que el Grupo Colina hizo en Barrios Altos. De manera que son una serie de hechos que guardan, creo yo, estrecha relación entre sí, y que bajo ninguna circunstancia nos amilanan, porque no es la primera ni será la última que recibimos este tipo de ofensivas de quienes expresan este tipo de intereses oscuros, pero creo yo que felizmente la verdad se está abriendo paso y los hechos felizmente creo que son la mejor explicación de qué cosa es lo que se hizo y cómo se obró de manera aceptable en función de los intereses del país, y cómo, pese a lo que se ha avanzado en materia de reconstrucción democrática, hay pues las viejas amenazas de siempre a las que tenemos que hacerle frente. Bien, muchas gracias por esta entrevista. Gracias.